redención, lo que Él hizo por nosotros, y con Él cómo podemos lograr, como nos animaba el pastor ahora, cierto, caminando con sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa carta de Hebreos habla sobre la redención, sobre el sacerdocio del Señor, pero también en esa carta de Hebreos está ese capítulo 11 maravilloso que habla sobre la ¿qué? La fe. ¿Cuántos recuerdan lo que dice Hebreos 11:1? ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué dice? Vamos a decirlo todo a la voz de tres. 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ver con certeza y convicción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y certeza y convicción en qué? En mis sueños. Yo tengo sueños y tengo certeza que se van a lograr. No sé, ¿cierto? Porque a veces tenemos una fe irresponsable. A veces tenemos una fe que de esta manera. Nos enseñaron en muchas ocasiones la fe de si se abre una puerta de Dios, ¿cierto? Entonces una fe que no es como tan fundamentada. Es una certeza en lo que posiblemente yo voy a lograr con Dios. ¿Y a cuánto les ha pasado que con fe oran por un trabajo remunerado y el lunes lo llaman de 2? ¿Y cuál es el de Dios? Ojo, no siempre oportunidad es voz de Dios. A nosotros nos enseñaron que la puerta que se abría era la voz. No siempre oportunidad es voz de Dios. ¿En qué se fundamenta una fe de certeza y de convicción? En lo que nos enseñó el pastor Leo, en lo que Dios dice en su palabra. Porque la fe está en el oír. ¿Y el oír? ¿La fe está en el qué? ¿Y el oír qué? Su palabra. ¡Ay, qué tremendo! Entonces estoy entendiendo que la fe tiene que ver con lo que Dios dice y no con lo que Dios hace. Aunque Dios hace señales, milagros y prodigios, nuestra fe no se fundamenta solo en lo que vemos, sino en la convicción de lo que Él ha dicho. Repitan conmigo: la fe está en el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces Hebreos habla de la fe, pero ahora leemos algo interesante. El escritor de Hebreos está comparando, ¿cierto?, la vida cristiana con una lucha constante como la que tiene un atleta, que también habló Leo ahorita. Está mostrando la vida como una carrera, donde el apóstol Pablo también en Timoteo habla sobre el atleta, aquel escritor de Hebreos. Por eso entendemos que todos los días estamos en entrenamiento, ¿cierto? Y se requiere una disciplina para caminar en esa vida sobrenatural. En esta carta está el ánimo del escritor, pues algunos habían perdido el ánimo y otros habían perdido el foco de hacia dónde se dirigían, inclusive otros el nivel de atención o concentración para enfrentar las amenazas que vivían. Ojo, algunos perdieron el ánimo, otros perdieron el foco y otros se desconcentraron. Una de las cosas que son muy comunes en nosotros los seres humanos es perder el enfoque. Es perder el enfoque. Somos cristianos hace años, pero terminamos perdiendo el enfoque. Voy a poner un ejemplo bíblico. Pedro dice, están preguntando, ¿y quién dice que soy yo? Ahora, es una pregunta de Jesús muy interesante, porque eso evalúa la grandeza de nuestro Señor. Cosa que también debe evaluar nuestra vida, si está la grandeza de Dios de nosotros. La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos es: ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que qué? Que soy yo. Entonces por allá dicen: no, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres el Juan el Bautista, uno de los profetas. Ahora, esas respuestas me dan a entender que el pueblo de judío, aunque no tenía la revelación, y mucho pueblo judío hoy en día todavía no tiene la revelación como Jesucristo Mesías, tenían un muy buen concepto de Jesús, porque lo compararon con Elías, Jeremías, Juan el Bautista y los profetas. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, esto nos ayuda a hacernos una pregunta. Nosotros decimos que somos cristianos, pero si Jesús hizo la pregunta, debemos hacerla nosotros: ¿quién dice la gente que somos nosotros? Porque ser cristiano no es solo decir palabras de cristiano.
Y qué pena ser tan fuerte en eso, pero a veces creemos solo que nosotros tenemos modismos y tenemos lenguaje cristiano. Y a veces es un lenguaje que quizás para el nuevo es muy difícil. A veces le decimos a la persona: hermano, yo te veo reargüido, estás como quebrantado. Te espero el sábado para que te laves en el culto con la sangre del cordero. Eso suena muy asustador. Nosotros lo entendemos. Nosotros somos espirituales en el templo y gritamos gloria a Dios y aleluya, y eso está bien, porque hay gozo en nuestro corazón. Pero la gente no lo entiende, ni nos hace muchos cristianos. De hecho, yo ahí tengo una anécdota. Un hombre fue a comprar en Zona Libre, versión Colombia, se llama San Andresito, medio libre, bueno, ahí como medio. Se fue a comprar un televisor, un buen cristiano. Su manera de hablar era aleluya, gloria a Dios, a su nombre, a su pueblo, el hombre feliz. Y dice: buenas, vengo a comprar un televisor. Claro, gloria a Dios, qué bendición, voy a comprar mi televisor. Y el Señor le dice: ¿cuál quiere? Ese, por favor. ¿Con tarjeta o de contado? De contado, soy un cristiano, aleluya, un hombre bendecido, prosperado, bendecido y en victoria. Amén, amén. Y el Señor le dice: ok, aquí está el televisor. Y Señor, necesita factura. Claro, yo soy un cristiano, soy un hombre legal, necesito factura. Ah, qué bien, Señor. Entonces sacó el facturero, el vendedor del televisor, y le dice: a su nombre y el gloria. No, Señor, que sea a su nombre la factura. A nosotros el reaccionar no nos hace. La identidad nos la ha dado el Señor. Y una manera de medir esa identidad como hijos de Dios, llenos de Él, está por la que la gente dice de nosotros. Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta es: ¿quién dice la gente que eres tú? Tienes palabras lindas, espirituales, pero eres un impuntual, eres un malapaga, eres un mentiroso, ¿cierto? Con tu esposa, con tus hijos, eres un golpeador. Me hicieron acordar del hombre que va en su carro también y va cantando una canción de Marcos Witt. Y yo no sé si esa es de Marcos Witt, pero iba cantando: te alabaré. Sí, creo que es de Marcos, ¿cierto? Te glorificaré, te alabaré. No, ese es de Danilo Montierno. Danilo Montero, sí. Te alabaré, mi buen Jesús. Y sigue. Y atrás, el del carro, un semáforo en rojo, él para y el de carro de atrás le pita: pip, pip. Y él mira por el espejo: te alabaré, te glorificaré, pipi, alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te pipi, glorificaré, pipi. Se baja el hombre furioso, le dice: bruto, ¿no se da cuenta que el semáforo está en rojo? ¿Me quiere hacer pasar o qué? Y él le dice: ay, perdón, Señor, yo solo estoy diciendo lo que dice su carro en el vidrio. Hay una calcomanía que dice: si tiene a Cristo en su corazón, pite 2 veces. Qué vergüenza, hermanos. Ay, Dios mío. Tan ligeros. En esta casa se ama, se cree y se vive en la fe de Cristo, el amor. Y es verdad, eso se tiene que ver en nosotros. Entonces el escritor de Hebreos está viendo que la gente está volviendo atrás, porque la más fácil para el ser humano es volver atrás, es retroceder. Y él empieza a darles ánimo y empieza a hablarles que la vida cristiana es como una carrera. Pero hay 3 cosas ahí que yo quiero ver de esta carrera. Y ahora volvemos al contexto. 3 cosas que les quiero dejar en el corazón hoy. La primera es, les habla de la fuerza. Lo segundo, les está hablando de el enfoque que debe tener el atleta. Y la tercera, está hablando de los obstáculos que debe enfrentar un atleta. La primera, ¿dónde está la fuerza? Ya la vamos a analizar. Dice versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo otro, ¿cuál es el enfoque? Seguir la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. ¿Y cuál es el obstáculo que hay que enfrentar en la carrera? Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, la fuerza está llamando el escritor de Hebreos al pueblo a levantar sus manos caídas y a volver a tener fuerza. Lo segundo que está hablando, que les dije que es
El enfoque, seguir la paz con todos y la santidad. Y lo tercero está hablando de los obstáculos. Muy bien, pero ahora yo quiero ir un momentico al contexto de nuevo. En esta carrera hay una meta. ¿Y cuál es la meta de la carrera de un cristiano? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuántos han corrido una carrera? ¿Y la carrera tiene meta o no tiene meta? Porque si no hay meta, no hay motivación. ¿Cuál es la meta? En el contexto está en los primeros versículos: puesto los ojos ¿en quién? ¿En quién? Él es nuestra meta. Autor y ¿de la qué? De la fe. En la carrera hay una meta, y en una carrera también hay público. El mismo Hebreos 12:1 dice, ¿qué dice? Una multitud de ¿qué? De testigos. ¿Qué dice el versículo? Miremos los testigos, la multitud. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes son los testigos? ¿Cuál es el público? Hebreos 11. Los héroes de la fe. Hay gente mirándonos, pero hay unos héroes de la fe que están en el cielo con el Señor diciendo: ánimo, iglesia, ustedes pueden, corran la carrera, sigan adelante, sigan, como les decía el pastor Leo, hay algo más, vayan. Esa es la multitud de testigos, hombres de fe. La meta es Jesucristo. Hay disciplina, sí. El mismo texto habla de la disciplina. ¿Cuántos creen que un atleta necesita disciplina? Dígame disciplinas del atleta. Una disciplina del atleta. Entrenamiento. ¿Y de qué consta el entrenamiento? Cardio, una buena dieta. No soy buen testimonio en eso, pero bueno. Práctica. De hecho, los atletas hoy en día hasta el peso se lo quitan ya. Cuando yo era niño, recuerdo que los atletas se ponían una cosa aquí en la cabeza, unas pulseras en la mano. Ya no. Ya entre más liviano vaya, las medias son ya sin medias, sino los meros tenis, una camisetica y una pantalonetica que queda uno empacado al vacío. Si uno queda como, se quita todo peso. Hay una disciplina. Pero ahora ya sabemos que es una carrera, la carrera de la fe, en la cual necesitamos del Señor, necesitamos de su Espíritu, de su palabra para seguir. Pero aquí, ya llegando al punto que quiero llegar de la fuerza, veo que ellos estaban mal, porque en este texto veo a alguien cansado. Versículo de nuevo 12: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando de alguien que bajó sus manos. Estaba hablando Leo también del atleta, que el atleta corre con ánimo, ¿cierto? Decía Leo. Pero ¿quién ha visto un atleta corriendo con las manos abajo? ¿Por qué necesita las manos? Para impulsarse, para equilibrarse. Usted no ve un atleta. El que ha bajado la mano es señal de que ha empezado a cansarse. Levantar las manos caídas y ya empieza la mecánica a fallar. Las rodillas se empiezan a paralizar. Ya estoy cansado, ya las rodillas. Y el problema es que empiezo a cojear y cuando menos pienso me salgo del camino. Qué interesante. Si no nos cansáramos, porque es muy lindo uno poder decir: yo no me canso, el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Pero si el Señor permite que hayan textos en la Biblia que hablen de tener nuevas fuerzas, es porque nos cansamos. El Señor por allá, a través de Pablo, le dice a los Gálatas: no se cansen, no nos cansemos, aún ministrándose el mismo, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Los humanos nos cansamos. ¿De qué se cansan los humanos? Dígame, ¿de qué nos podemos cansar? De la rutina. Bueno, yo creo que la rutina no es problema. Es cómo se vive la rutina. ¿Por qué? Porque la rutina, les voy a decir una rutina. Todos los días el sol sale y se oculta, pero cada día es diferente. El problema de la rutina es caer en la monotonía. Pero hay rutinas que son variables, ¿cierto? No tanto la rutina, la monotonía, como dijo el niño. Un matrimonio cae en monotonía y ahí se vuelve aburridosísimo, ¿cierto? Ya es como: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pico, oremos los dos juntos. Señor, gracias, bendice a mi esposa y bendigo a mi suegra, porque usted dice que debemos amar a nuestros enemigos en el nombre de Jesús, amén. Ya. Es una rutina. Ya se ven los mismos, la misma cara, las mismas cosas. Y los cristianos también tendemos a cansarnos porque caemos en una rutina.
Nuestros devocionales no pasan del techo. Es una rutina con monotonía. Nos cansamos. ¿De qué más nos cansamos nosotros? ¿Saben de qué nos cansamos a veces? De nosotros mismos. Nos cansamos. ¿Cuántos aman a su esposa? Pero a veces se cansan de que su esposa los cantaletee. La aman. Pero aquí se entiende la palabra cantaleta. Alguien descompuso la palabra cantaleta y dice que es canto letal. Cantaleta. Y hay algunas que primera estrofa, la cantaleta, la cantaleta, la cantaleta. Segunda estrofa, la cantaleta, la cantaleta, la cantaleta. Tercera estrofa, la cantaleta, la cantaleta. Ya. Algunos se cansan de su esposa amándola. Esposas, ¿cuántas amando a su esposo se han cansado un momento de él? Y les voy a decir de qué. No les ponen atención. Levanten la mano. Una mujer escribió: mi esposo es mi mejor confidente. Yo le puedo contar todo y él nunca va a contar lo que yo le cuento porque no me pone atención. ¿Sí han visto eso, mujeres? Se cansan de que él está hablando. A mí me ha pasado con mi esposa. Yo no sé, parece que uno tuviera un control remoto interno. Y ellas empiezan a hablar y la voz se va bajando de ellas. No es culpa de uno. Ellas empiezan: mi amor, mira que... Y uno es, ajá, ajá, Entonces yo cogí una estrategia para no quedar mal. Siempre agarraba la última frase. Y entonces con mi mamá: con tu mamá. Sí, mi amor. Y entonces, y seguía ahí. Los niños en el parque: los niños en el parque. Sí, mi amor. Y ahí seguía. Pero me pilló. Y entonces le digo: los niños en el parque, sí. ¿Y qué más le dije yo? ¿Qué más le dije? A ver, yo, problema. Nos cansamos. ¿Cuántos aman a sus hijos pero se cansan de sus hijos? Ya no más, no grite más, deje de correr, coma. ¿Cuántos, cierto? Sobre todo cuando son adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Levanten la mano. Ay, pobrecitos. Y los adolescentes son hermosos, ¿sí o no? Pero uno tiene luchas con ellos. Yo te digo, hijos adolescentes. Por ejemplo, los cristianos tenemos dos problemas con los adolescentes del fin de semana. El primer problema es que el sábado se acuesten. Acuéstese, que hay que madrugar para ir. Por fin se acuestan. Y el otro problema es el domingo. ¿Cuál es el problema? Para que se levante. Levántese, por favor, levántese. Ya vamos para la iglesia y son bravos, ¿sí o no? Les debemos. A esta generación le debemos todo. Todo. Están bravos, pero son una bendición. Hay que amarlos. Pero nos cansamos. ¿Cuántos nos cansamos a veces de las rutinas que tenemos cotidianas de la iglesia? Amamos al Señor, pero nos cansamos. Aquí está hablando el escritor de Hebreos, alguien que bajó sus brazos, alguien que empezó a paralizarse en su dinámica y empezó a cojear espiritualmente y quizás está a punto de salirse del camino. Hay que tomar nuevas fuerzas, iglesia. Por eso son estos retiros donde podemos tener espacio con Dios. El pastor invita predicadores de afuera con un corazón muy lindo. La familia Caballero lo hace porque han creído en los ministerios. Pero ninguno puede venir aquí a predicarles un evangelio diferente al que predica el pastor Carlos. De hecho, dijo el apóstol: el que predica un evangelio diferente, que sea anatema. ¿Qué vamos a ir a hablar más allá de la cruz, de la redención? Todos lo sabemos. Venimos es para darles aliento como hermanos en la fe y decirles: podemos seguir adelante, Dios les ama, disciplínense, sigan adelante. Pero no podemos predicar algo más, ¿cierto? Invitamos a gente que vale millones para que venga a decirnos que Jesús murió y resucitó. Amén, lo sabemos. Pero ese es el cuerpo de Cristo. Necesitamos eso. Hay gente que se ha cansado y está a punto de salirse del camino. Espirituales, llevan años, han servido, predicado, echado fuera demonios, pero están cansados. ¿Y qué requiere el atleta para tomar nuevas fuerzas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué requiere el atleta para tomar las nuevas fuerzas? Descanso, es lo que hacemos en un retiro, descanso. Es un descanso en el Señor, porque físico, pues 3 horas de allá para acá, nos acostamos a la 1, nos levantamos temprano, pero estamos recibiendo de la presencia del Señor, de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Descanso. ¿Qué más requiere el atleta para cobrar ánimo, fuerza? Buena alimentación. Y dígame espiritualmente, ¿cómo se alimenta y se hidrata un creyente espiritualmente? Hay 2 cosas fundamentales: la oración y la palabra.
Y déjame preguntarte, es una buena pregunta: ¿cómo estás en tu tiempo con Dios? ¿Seco? ¿Tu oración ha perdido fuerza? Se trata de algo intencional, volver y decir: Señor, dame nueva fuerza. Yo aprendí algo, que uno debe orar cuando no quiere. Cuando tú no quieres orar, ora, es el momento de orar. Y cuando no quieras leer la Biblia, léela, es el momento de leerla. Porque algo Dios quiere mostrarte. Y tu ánimo te está deteniendo, o quizá las tinieblas te quieren detener. ¿Cómo es tu relación con la palabra, iglesia? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Tienes tiempo con ella? Porque la oración es una vía en la comunicación a Dios, pero la palabra es la otra vía en el diálogo. Hay gente que dice: pastor, me gusta orar, pero no leo la Biblia. ¿Monólogo? Es un monólogo. Tú estás hablando, y de hecho hablas tanto que no quieres escuchar a Dios. De hecho cambiaste el versículo. Ya no es: habla, Señor, que tu siervo escucha, sino: calla, Señor, que tu siervo habla. Y bla, y bla, y bla. Pero los momentos de silencio, donde Él me da nuevas fuerzas con su palabra. El pastor Leo decía unos textos muy lindos: eres mi hijo, sí, yo te redimí, te puso nombre. Hay un texto que inclusive el Señor le dice al pueblo de Israel: gusanito de Jacob. Como tan tierno, uno se siente como, yo no sé, un gusanito de Jacob, nos dice el Señor. Pero palabras hermosas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo estaré contigo, no temas. Empezar a leer su palabra trae aliento. Entonces Él está diciendo: es tiempo de volver a nuestras prácticas espirituales. Nos están distrayendo muchas cosas, pero el tiempo íntimo con Dios es personal. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero hoy que en esta tarde animo a que todos salgan con una decisión de crecer en intimidad con el Señor, porque la mesa ha estado servida por meses, quizás por años, donde Dios quiere alimentarte en la intimidad y tú lo has dejado esperándolo ahí. Ahí tomará las nuevas fuerzas. No sé si lo hice la vez pasada, pero lo voy a preguntar hoy. ¿Cuántos quieren el secreto? ¿Sí les di el secreto o no? ¿Cuántos quieren el secreto de una vida llena del Espíritu Santo? No, en serio, ¿cuántos quieren el secreto? ¿Cuántos quieren el secreto de una vida fructífera en todo lo que hagamos? ¿Cuántos quieren el secreto? ¿Cuántos quieren el secreto de una empresa en bendición? ¿Cuántos quieren el secreto? ¿Cuántos quieren el secreto de una iglesia creciente, transformadora y relevante? ¿Cuántos quieren el secreto? Les voy a dar el secreto. A la voz de tres, porque a la gente le gusta eso, que 1, 2, 3 y lo lancen y todo eso. ¿Listo? ¿Cuántos quieren el secreto para todo eso? A la una. ¿Cuántos quieren el secreto? Pero griten así para que parezca así de ánimo, ¿no? ¿Cuántos quieren el secreto a la voz de tres? Se los voy a dar. El secreto es el secreto. El secreto es el secreto. Él dice el Señor: y cada vez que tú entres a tu lugar secreto y cierra la puerta, todo lo que ores en ese secreto, mi Padre te lo recompensará en público. El Señor te está esperando en la intimidad. Nuevas fuerzas para continuar. Bueno, gloria a Dios. Segundo, ¿qué más dice aquí la palabra? Dice ahora, Señor, ya sé que puedo tomar nuevas fuerzas, pero hay un enfoque, hay dos banderillas que es el enfoque. Mi meta es Jesús, pero para llegar a la meta hay banderillas. Se han visto uno tiene que tener un límite para que ese límite no te deje salir. Sabemos que la meta es Jesús, pero ¿cuáles son las banderillas o el límite o el enfoque? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La primera, les decía ahora que Pedro, estando con Jesús, se desenfocó. Él le dice al Señor, después el Señor pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Wow, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted imagina a los demás discípulos viendo a Pedro, todos como qué man tan espiritual, ¿cierto? ¿Usted cree que entre ellos habían envidias? ¿Usted cree que había competencia entre los discípulos? ¿Saben? Hay un discípulo en la Biblia que se llama el discípulo amado. ¿Quién era? ¿Y quién dice que él era el discípulo amado? No,
El mismo Juan, en el Evangelio de Juan. Qué boleta, hermano. Yo no sé si entienden esa palabra, pero terrible. Él mismo es el que dice, y el discípulo amado es este que escribe estas cosas. Él mismo se nombró el discípulo amado. Qué corazón, ahí uno ve la competencia. De hecho, en Juan dice, cuando él llegó a la tumba a ver la resurrección de Jesús, él llegó con Pedro. Dice, llegó el que escribe esto y el otro. Casi como diciendo el que lo negó. Este Pedro que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, se desenfocó en minutos, quizás. Porque después el Señor dice, bueno muchachos, bien Pedro, muy bien. Ahora les tengo que decir otra cosa, hijos. Muchachos, tengo que morir. Y Pedro, ¿qué? Señor, que esto no te acontezca. Se desenfocó, se olvidó. Y no sufras, Señor. Se olvidó que el cristianismo tenía que tener un proceso de cruz. Y hemos olvidado eso. Nos hemos desenfocado. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una mujer que se desenfoca rapidito. Son Marta y María, las dos hermanas. Jesús las llega a visitar con los discípulos. Eran hermanas de Lázaro, muy apreciadas por Jesús, discípulas de Jesús. Y noten que hay una totalmente desenfocada. Marta, que empieza a servir, y María se sienta a los pies. Ojo esto, una mujer sentada a los pies de un rabino era muy mal visto, porque los que se sentaban a los pies eran hombres para aprender de un maestro. De hecho, recuerden los que han leído Biblia, que ¿quién se sentaba a los pies de Gamaliel a aprender? Pablo, Saulo. Sí, Saulo, que después fue Pablo, se sentaba a los pies. Y esta María se sentó a los pies, porque ella quería ser una buena discípula, pero Marta quería ser una buena anfitriona, totalmente desenfocada por el servicio. Desenfocada por el servicio. Ahí el servicio nos puede desenfocar a veces, sí. Empezamos a hacer tantas cosas que olvidamos el tiempo íntimo con Dios. Desenfocados de la paz y la santidad, y sirviendo aporreamos a otros. ¿Dónde se desenfocaron en el servicio? Hechos capítulo 6. Dicen los discípulos, oiga, empezó a haber murmuración. Están murmurando los griegos porque son desatendidas sus viudas. Se atienden más a las judías. Claro, perdimos el enfoque por el servicio. Debemos volver a la oración y a la palabra. Y escojamos hombres que sirvan en las mesas. Y qué interesante, escogieron hombres llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? De sabiduría y de buen testimonio, fe, para servir refrigerios. Mira el estándar solo para servir refrigerios. ¿Qué estándar? Y volvamos nosotros al enfoque, la oración y la palabra. Pero aquí el enfoque es la paz y la santidad. El escritor de Hebreos está animando a los que corren la carrera. Dice, cobren ánimo, tomen fuerza, levanten las manos de nuevo, sus rodillas vuelven a coger fuerza en la oración, en la palabra. Pero ahora también sigan estas dos banderillas que los llevan a la meta, que lo enfocan: la paz con todos y la santidad que hemos olvidado. Hemos perdido. A mí me gustan todos los géneros musicales, pero a veces hay unas líneas tan delgadas, ¿cierto? Me gusta el reggaetón cristiano, muy lindo, y ¿por qué no? Pero cuenta de una iglesia por allá un muchacho que su corazón parece que no estaba muy en santidad y cantaba así: mira esa muchacha como mueve la cadera y alaba al Señor. Ay, este man está mirando a la hermanita, está cantando. Se la repite: mira esa muchacha como mueve la cadera y alaba al Señor. Yo. Ya tú sabes, mi gente. Hace 40 años la iglesia era una iglesia, el pastor sabe que se convirtió hace 38. Hace 38, 30 años, 40 años, la iglesia no era fuerte, era como la Filadelfia. La Filadelfia, una iglesia fiel. El Señor le dice, no tiene nada contra ella, le dice, y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque hace 40 años la iglesia cristiana evangélica, todo era pecado. Y entonces la gente se guardaba. Hermano, no vayan a cine, hermano, no coman esto, no coman nada, todo es pecado. La vestimenta, todo es pecado. Ok, nos exageramos, sí, muchísimo. El problema es que hoy nos fuimos al otro lado. Nosotros los seres humanos somos pendulares. Si no estamos acá, nos vamos para allá. No sabemos tener un equilibrio. Ahora nada es pecado. Ya no hay santidad. El Señor tiene que entender mi debilidad. Yo soy débil, sí, yo lo sé,
Pero pastor, por eso yo les dije algo que leí en Facebook, se lo dije la vez pasada que me llamó la atención. Vi un dicho en Facebook que me impactó. El dicho dice así: hoy en día los cristianos al pecado le llaman demonio, por eso quieren ministración y no arrepentimiento. Ay, el pastor, ore por el demonio de pornografía. No, papito, arrepiéntase y cambie, porque es pecado y Dios puede traer libertad, pero se requiere el arrepentimiento. Cuando yo luchaba con las drogas, empecé a conocer del Señor, escuchaba del Señor, y una vez me perdí, como no sabemos perder los que estábamos en una adicción, 3 días. Ahora, algo que marcó mi vida fue el amor de mi papá. Yo tuve ese amor fundamental. Mi papá, yo me perdía 5 días y fuera de la casa dejaba un carro, un automóvil, y dentro del automóvil dejaba leche, pan y una cobija. Yo decía: mi hijo va a volver en algún momento. Y yo llegaba después de 4 días de estar consumiendo droga, comía, tomaba mi leche, me dormía y lloraba. Mi mamá era más fuerte, pero también me servía eso. Una vez mi mamá me dice: ¿usted por qué hace lo que hace? Pues la verdad es que yo consumo drogas porque tengo muchos problemas. Y me dijo: no, porque le gusta. Yo, me pillaron. Porque hay cosas que le gustan al cuerpo, ese es el pecado. ¿Y cómo podemos hacer? Arrepentirnos. Y por eso el Señor abre espacios para arrepentirnos, pero ayudarnos a llevar procesos con su amor. ¿Cuántos creen que no, el problema no son las drogas, el problema ni siquiera es el alcohol, el problema no es la fornicación ni eso, el problema es nuestro corazón como lo vemos? Pero cuando lo vemos con los ojos de Dios, el Señor restaura a quien sea, porque al Señor no le queda grande transformar una vida, pero tenemos que ir hacia la paz y la santidad. Hoy hay un flagelo en la iglesia hablando de santidad y se llama la pornografía. Es un pecado oculto. Aquí hay, supongamos, 400 personas. Dicen hoy en día que en un grupo de personas por lo menos el 20% está luchando con pornografía. Si aquí hay 400 personas, y si es verdad la estadística, por lo menos 80 de los que están acá están luchando con pornografía. Pónganse sobre sus pies. Ay, no es cierto. No. Ay, yo me encanta. No, pues uno no va a decir yo, ¿cierto? Ay, pastor. No. Pero son cosas que Dios llama santidad a su iglesia. Tenemos que esforzarnos en ella, tomar fuerzas como el atleta del Señor, orando, comiendo su palabra, dependiendo de su precioso Espíritu Santo cada día, en la búsqueda intensa de Él. Y entonces nos dará la fuerza para enfocarnos en la paz con todos, que es otro problema en la iglesia. No se puede tener santidad si no estamos en paz con todos, y eso es un problema. Hay muchos que no están en paz con los demás. Y eso me lleva al tercer punto, que es con el que voy a terminar. El obstáculo que tenía que enfrentar el corredor de esa época que está hablando el escritor de Hebreos. Y él habla de un obstáculo. ¿Cuántos saben que en las carreras hay obstáculos, cierto? Hay obstáculos, a veces un montículo, un montecito que te hace caer. De pronto alguien te mete las zancadillas, está bien dicho, sí, se entiende, te hace caer. Hay obstáculos. Aquí hay un obstáculo llamado la amargura. La amargura es un obstáculo que no deja avanzar a la iglesia. Si tú buscas la palabra amargura en el diccionario, en el hebreo y en el griego, te va a dar un resultado de una definición de esta manera. En uno traduce algo pesado y fuerte, y en otro algo que punza el corazón. En pocas palabras, la amargura es algo pesado y fuerte que punza el corazón del hombre. Nosotros queremos correr la carrera, nosotros queremos poseer la tierra, nosotros queremos avanzar con el amor de Dios, pero levantamos nuestras manos y no podemos, porque no caminamos en esa gracia que da el Espíritu Santo. Porque tenemos amargura. Recuerda que dice: no dejando de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios no es la licencia para pecar. La gracia de Dios es su bondad, aquella que nos sostiene, ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. De esa que no hablamos para restaurar a la gente, porque pensamos que si hablamos de la gracia vamos a hablar del exceso del pecado. Pero la gracia redentora de Dios transforma vidas, y se requiere esa gracia para salir de nuestras amarguras. La amargura es algo pesado y fuerte que punza el corazón del hombre. Y la amargura tiene aliados. Un aliado de la amargura es el resentimiento. Aquellos que sienten una y otra vez una ofensa. Estamos en la iglesia, levantamos nuestras manos, pero vemos a aquella hermanita o aquel hermanito que me hizo daño y, uy, Señor, yo los bendigo. Y decimos frases como esta los cristianos: yo lo amo en el amor de Cristo. ¿Cómo así? ¿En el suyo no? No, en el de Él. Y entonces, ¿dónde está? ¿No está Cristo en ti? Lo paso con agüita si acaso, pero no.
Y el hermano por allá se tropeza y se cae y dice: ay, siento un fresquito, qué pecado. Pero tenemos un resentimiento quizás con personas que hemos amado y nos han dañado. La amargura tiene otro aliado y es la envidia. La Biblia dice que la envidia es cárcoma de los huesos. La envidia es como corroe los huesos, dice la Biblia. Y hay en la iglesia gente envidiosa. Ay, uno los conoce. Hermano, mire la moto que compré. Y sale el hermano y mira y dice: pero las llantas están lisas. ¿No vio lo malo? Ese es el envidioso. Yo me acuerdo, yo vi en mi casa, siempre nos daban algo llamado en la tierra de mi mamá el algo. El algo es como una merienda que se da a las 4 de la tarde. Y la señora que trabajaba allá trajo una torta, trabajaba con nosotros y la partió en varios pedazos. Somos 6 hermanos. Solo quedaban 2 pedazos, uno para mi hermano y otro para mí. ¿Y saben qué hice yo? Miré, ¿cierto? Y no va a ver el envidioso ahí. Miré y agarré el pedazo más grande. ¿Cuántos crecieron con hermanos que le medían el pedazo de carne? Ay, ¿por qué le dieron más? ¿Cuántos? Levanten la mano, sean honestos. ¿Y cuántos todavía le da rabiecita mirar? Pero... Y entonces yo, ahí están los 2 pedazos y yo agarro el pedazo grande. Y mi hermano se enojó, se molestó. ¿Y saben qué? Dice: uy, qué falta de decencia la suya. Y yo le dije: ¿por qué? Dice: porque por decencia se agarra el pedazo más pequeño. Y le dije: ahí se lo dejé. El decente es usted, yo estoy tranquilo. Pura envidia. Pero bueno, hay otro aliado, ya vamos avanzando. La murmuración. Ese es un aliado de la amargura. Usted conoce un corazón amargo porque empieza a murmurar. Eso, mira a la hermanita que viene allá con su jean. Creo que esa la puse, este ejemplo la vez pasada. Allá viene con su hermanita con el jean y la murmuradora empieza: mire cómo viene con ese pantalón tan apretado. ¿Cómo se lo pondría? Seguro con mantequilla o aceite, porque yo no sé cómo se metió ahí. Uy, cómo se ve vulgar, mire tan fea, no, qué cosa tan horrible. Ahí viene, uy, horrible, ahí viene, Dios la bendiga, hermana. Se te ve ese jean hermoso. Qué hipócritas. Hay un corazón herido, hay un corazón amargado. De hecho, la amargura se disfraza de sabiduría. Hay un hombre en el Antiguo Testamento llamado Coré que se arrastró 250 príncipes en su amargura y se los tragó la tierra. Ay, Dios mío. Y la amargura no es solo hablar con otros de alguien, es prestar el oído. Lo que Dios quiere, decía el pastor Leo, y es verdad: en el reino de los cielos se mueven motivaciones, en la tierra acciones. Por eso en el cielo la motivación es importante y se requieren corazones fieles. En la parábola que citó algo el pastor Leo de los talentos, es bien interesante esa parábola, porque la parábola del Señor Jesucristo comienza: un hombre repartió sus bienes. Y ojo, un bien es bien mientras te haga bien, pero si el bien te hace mal, ya no es bien sino mal. No me pidan que lo repita. Repartió sus bienes. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y se fue a un lugar distante. Ay, distancia con Dios. Pero regresó a pedir cuentas, porque Él volverá y pedirá cuentas. Ay, ay, ay. Y dice que el de 5 multiplicó por 5, el de 2 por 2 y el de 1 lo escondió. Noten, hablando de cultura de Babel ayer y de productividad, el Señor no exalta productividad. Él no dijo: buen siervo y productivo, me has multiplicado 5. Buen siervo productivo, me has multiplicado 2. Él dice: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho. Una persona con un corazón sano es una persona que se vuelve fiel. Necesitamos a Dios y al Espíritu Santo para vivir en fidelidad, porque nuestro corazón es infiel. Yo le digo a los papás en la iglesia: no le enseñe a su hijo a decir mentiras. Ellos eso ya lo traen en el chip. Enséñenles a decir la verdad. No les enseñen a pelear, ellos lo saben. Enséñenles la paz. No les enseñen a manipular. Los niños saben manipular desde pequeñitos. ¡Mua!
Enséñeles a honrar. Nosotros nacimos en un estado de pecado que necesitamos ser formados en los principios de Dios para ser diferentes y mostrar realmente que el Señor habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La fidelidad. Una vez les contaba una historia de las maras, pero voy a contarles otra. Las maras son pandillas. ¿Cuántos han escuchado? El Salvador. Esos manes, esos hombres, las maras, son calvos, barbados. Bueno, barbados, tatuados. ¿Sí los han visto? Todos tatuados. Solo hay dos maneras de salir de las maras: muerto o el que acepte a Jesús. Y el que acepte a Jesucristo como Salvador, durante un año lo investiga nomás a ver si es verdad. Si hay una realidad de cambio, lo respetan. El pastor Carlos Navas es un pastor del Salvador que va a predicar allá a Pereira. Él dice que un día le tocó ir a predicar, lo llamó un líder de un barrio, una barriada de esas bien peligrosas en El Salvador, donde habían solo maras, la Salvatrucha, porque son 2 Salvatruchas y 18 o 13, no recuerdo. Y lo llamaron, que querían escuchar la palabra. El líder estaba cansado del desorden de sus pandilleros. Dijo: al menos que le hablen de Dios para que medio cambie, porque ellos respetan a los cristianos. Muchos de ellos, sus familias son cristianas. Y el bueno, listo, pero ya sabe, pastor, le dijeron, tiene que venir a las 6 de la tarde, luces apagadas, vidrios abajo y carro despacio. Y ahí lo van a estar viendo los líderes. Y él llegó y dice que tenían más o menos 100 sillas. 100 sillas. Tenían como un altarcito, ¿no? ¿Cómo se llama? Una tarima y sonido. Y le dijeron: pastor, para que les hable de Jesús. Y se llenó ese lugar, como más de 100, se sentaron 100 y el resto parados allá, todos tatuados con su pinta. ¿Usted imagina? Él oró: Señor, sáqueme de esta. Ojalá se arrepientan, porque no, aquí salgo muerto. O sea, la oración de él fue con clamor, ¿cierto? Y gemido. Y empezó a predicar, y a predicar, y a predicar, y a predicar. Terminó y todos lo estaban mirando así, sentados. Y él dice: bueno, cierren sus ojos. Y ellos: cierren sus ojos. Bueno, yo lo cierro. Y él empezó a orar. Hizo una oración, el pastor Carlos Navas. Y ya se arriesgó, dijo: si alguno quiere hacer a Jesús su Señor, pase aquí al frente. Y él con los ojos cerrados. Y no pasaba nada, nadie, eso no sonaba, todos ahí mirándolo. Si alguno, un hito, quiere pasar, tranquilo, haga a Jesús su Señor. Y de un momento a otro dice él, pastor Carlos, que se paró el líder. Y el líder se fue, se paró al lado del pastor y dijo: si alguien quiere pasar, pase. Fue y se sentó, y como 60 muchachos pasaron al frente. ¿Cómo es posible que en medio de la tierra y el pecado hayan más códigos de fidelidad que en la misma iglesia? ¿Y saben por qué ellos son fieles a ellos en su engaño? Porque para ellos su pandilla es una familia. La iglesia no somos una familia, pues. No nos debemos fidelidad y lealtad. No nos debemos respeto y honra. Entonces debemos sacar la amargura de nuestro corazón. Voy terminando, si me ayudan con el piano, por favor. Bueno, si me ayudan con el pianista, más bien. Piano sí hay, pero pianista no veo. Queridos, voy terminando. Tú y yo tenemos una meta, y el pastor Leo nos desafió a ir, ¿cierto? Más allá. ¿Qué más hay? Vamos a ir más allá. Pero necesitamos seguir corriendo esa carrera de la fe con un corazón sano. Y quizás algunos aquí han venido luchando, perdiendo la fuerza, perdiendo el enfoque, con amargura en su corazón. ¿Saben? La amargura es algo que brota por la ofensa de alguien. Y los cristianos, como somos humanos, nos ofendemos. Yo experimenté amargura años atrás con un papá bueno, pero mi papá lo vi golpear a mi mamá. Yo tenía 8 años y quería pelear con mi papá, pero de 8 años estoy como la historia del niño que tenía 6 añitos. Lo dejaron solo en la casa y empezaron los ladrones a entrarse.
Y el niño de 6 años se le ocurrió la idea de hablar como adulto para que se asustaran los ladrones. Imagina un niño de 6 años hablando como adulto. Y empezó en la puerta, se paró él detrás de la puerta como un adulto y dijo duro para que se fueran los ladrones: ¿quién toca a PETA? Tan bravo. Ahora hablamos. Yo tenía dolor por un papá que, ¿saben qué me dijo? Un día le pedí a mi papá una guitarra eléctrica y él me dijo: no, mijo, porque se me vuelve drogadicto. Y no tuve guitarra y fui drogadicto porque me dolió. Quizás fue un modo de venganza, quizás, qué sé yo, mi corazón se dolió. Pero no solo eso, llego al camino del Señor y el Señor empieza a sanarme y me encuentro con un líder que me aporrió el corazón. Para no hacer la historia larga, llevaba avanzando mi vida cristiana y un día se me ocurrió la idea de decirle a mi líder de grupo, una mujer, que quería trabajar en el grupo de parejas porque me iba a casar y quería aprender a ser buen esposo. Había competencia en esa iglesia entre parejas y jóvenes y para ella eso fue una ofensa. Me dijo: si usted se va a trabajar con parejas, prefiero verlo en el mundo revolcándose. Así estaba ya enojada. Y yo me sentí mal y me dijo: y mañana tiene cita con el pastor. Había un control. Ustedes viven en una iglesia y sirven en un lugar donde aman a Dios. Tienen unos pastores que realmente tendrán errores, porque ustedes saben que sus pastores son normales. Eso es lo más lindo de una iglesia, tener pastores normales, que vean, que digan: ay, son normales, son humanos. Pero aprende uno de su pasión, su fe y su perseverancia. Al otro día me mandaron del pastor y yo llegué y el pastor tenía la información de su líder. No me escuchó a mí. Me dice: ¿qué le pasó, Salas? Le dije: no, pastor, es que yo solo le dije a ella para no ganarme una disciplina, porque allá las disciplinas eran de 7 meses, de 1 año y nadie te hablaba. Le dije: para no ganarme una disciplina, fui honesto, quiero trabajar un tiempo en parejas para que me enseñe y no me quiero ganar la disciplina. Me dijo: es que ya está en disciplina. Le dije: ¿por qué, líder? Por decir la verdad, pastor. Me dijo: entonces muchas gracias por haber estado con nosotros en, no les voy a decir la iglesia para que no chismiemos. Me dio la mano y me echó. Yo salí llorando. Y yo recordé que yo atrás había sido era un ex drogadicto que tenía la tentación y que no quería volver atrás. ¿Qué hago? Me puse a llorar. Llegué a la casa donde yo vivía, que había gente de la iglesia y ya estaban llorando. Les llamaron y les contaron a mi familia que yo me había revelado, que yo me había... Dios mío, yo estaba confundido. A los 8 días me fui a la iglesia en la que pertenezco ahora y yo lloré y lloré, pero yo miraba a la puerta a ver si entraban y gritaban: rebelde, él no sirve, porque fui dañado. Después hablé con el pastor de esa iglesia y le digo: necesito hablar con usted, tengo un dolor en mi corazón. Y le conté lo que pasó. Y el pastor, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: perdónalos. Y yo te pido perdón a nombre de tus pastores. Yo te pido perdón a nombre de tus pastores, porque los pastores fallamos. Y ahora ve y te restauras con ellos. Yo, ay, Dios mío. Y me fui a hablar con ella y la líder, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: yo lo perdono, pero nuestra amistad nunca más volverá a ser igual. Y tuvo razón. Años después Dios me sanó. Nos encontramos y no fue igual nuestra amistad, mejor. Mi mamá espiritual ha ido a la iglesia a predicar, porque Dios puede restaurar, pero necesitamos vivir el perdón en nuestras vidas. Y esa es nuestra conclusión en esta mañana. Mi conclusión es que la restauración de una vida y la llenura del Señor en una persona y de su Espíritu Santo viene en el momento de la obra que se entiende la cruz, pero cuando nuestros corazones deciden vivir en el perdón. La solución para esa amargura, para correr la carrera, es el perdón. Es fundamental en la vida cristiana. Olvidamos eso. Entre nosotros nos hemos ofendido, entre líderes, entre hermanos, y juzgamos y nos murmuramos, pero nos vemos y Dios lo bendiga, hermano. El perdón es una decisión, no es un sentir, porque hay gente que dice: el día que yo sienta. No, no, no. En la Biblia no dice que el Señor el día que sintió envió a Jesús. Él decidió, de tal manera amó Dios. Es una decisión, porque el perdón trae libertad en nuestros corazones.
La palabra perdón tiene que ver en el Antiguo Testamento con expiación, que era cuando se ponía la mano el sacerdote sobre el cordero y lo dejaba ir, ponía los pecados, los remitía o los sacrificaba. El perdón tiene que ver con soltar en el Cordero Santo. Tenemos un Cordero de Dios inmolado y se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si realmente Él está en nuestras vidas, podremos soltar todo eso y correr la carrera con libertad hacia la meta que tenemos en Cristo Jesús. Como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo la meta, al llamamiento supremo. Decidir perdonar. El perdón no tiene que ver con olvidar, jamás. Aquí sé que hay médicos, y sabe un médico que una fractura demora. De hecho hay fracturas que toca inmovilizarlas, y hay veces que quedamos inmovilizados con la herida emocional, pero con el tiempo sana. El mejor ejemplo de perdón es esta cicatriz que yo tengo ahí. Esta cicatriz fue un intento de suicidio. Yo nunca la olvidaré, pero ya no me duele, porque con el tiempo Dios lo sanó. Hoy es un día para vivir en la libertad y en la llenura de su Espíritu, que vamos a poner de nuevo nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, haz mantenimiento. Porque ese texto termina con un hombre que no pudo tener un corazón sano y se llenó de amargura y se equivocó en la carrera y se llama Esaú. Ese es el ejemplo. Ahí pone el ejemplo. No hay sea que alguno sea fornicario o adúltero como Esaú, que menospreció su primogenitura y después la deseó, y aún con lágrimas, y ya no la pudo obtener. Ese es el ejemplo de alguien que se llena así y se estorba en su carrera. Hoy es tiempo de enfrentar ese obstáculo. No podemos seguir avanzando con visión en medio de una emoción, perdón lo digo, pero a veces nos emocionamos y sí, vamos para adelante, pero tú y yo sabemos que ese dolor está ahí, que esa ofensa está ahí, con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, que yo puedo ponerla. No más justificación, culpar a nuestros padres, no más culpar a otros. Ahora yo asumo mi responsabilidad emocional, la pongo en el Señor, entiendo que Él en la cruz llevó eso y que con Él puedo perdonar y ser libre. Y vamos a correr la carrera con libertad y con nuevas fuerzas. Pónganse sobre sus pies, por favor. Esaú perdió el ritmo, cansado, amargado, rodillas